la idea, si ustedes ven, esto es como un software que tenemos para dar como el paso a paso de la aplicación, ¿no? Entonces, digamos, y solo tomé el paso a paso de la alerta temprana en el módulo personalizado. Entonces, por ejemplo, mi propuesta es de que cuando van a hacer la alerta temprana de Roya, llegan a módulo personalizado y aquí escogen. Bueno, yo tenía la idea pero creo que ya ahí, ya vos me aclaraste. La idea es de que continúen todo el proceso normal de conteo de hojas, de responder todas las preguntas y que con base a ese nivel de incidencia, cuando es mayor al 5%, o no sé si tal vez me explicas esa parte, porque la idea sería entonces que hagan todo el proceso de conteo de hojas y responder todas las preguntas y luego, como irían al Statman, entonces, por ejemplo, el Statman, yo había considerado, bueno, indicar la fecha de cálculo, indicar la ubicación, darle siguiente, definir los ajustes de temperatura y, bueno, de manejo de sombra, básicamente, que están como están en el módulo actual, y genera el resultado. Pero hay unas condicionales que tú me escribiste por correo que serían, Sí. que serían dos condicionales. Una es cuando está por encima del 5%. Bueno, pero si gustas, explícanos Sí, para... porque antes del 5% no hay que hacer nada, en realidad. Y entonces yo me digo que si hay muy poca roya, o sea, es lo que pasó ahí con la pregunta de Miguel, ¿verdad? Ajá, Que nosotros vimos que había un riesgo de que esporulara, correcto. pero estábamos en época seca. Entonces eso no va a prosperar y seguramente el nivel de roya está muy bajo. Entonces yo me digo que Statman podría utilizarse cuando, primero en el periodo, digamos, productivo de la floración, que también se informa ahí, ¿verdad? Desde Sí, la floración hasta el final de la cosecha. Eso es que son datos que se meten ahí. Entonces, si estamos en una fecha ahí, Statman se utiliza. Eh, y yo creo que debería utilizarse cuando está arriba del 5%, cuando alcanza el 5% o está arriba, porque ahí es cuando se están empezando a recomendar aplicaciones de fungicidas. Y el Statman te ayuda a determinar qué fungicida vas a utilizar. ok. Voy a mostrar Entonces hay brevemente. dos reglas. Eh, Uno, que esté de la floración hasta el final de la cosecha, por lo tanto hay un periodo que Statman no se utiliza, que va desde el final de la cosecha hasta la floración, que pueden ser a veces hasta 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces no se van a utilizar, dependiendo de la zona, y además que esté arriba del 5%. Ok, entonces es que estaba tratando de mostrar la aplicación en la computadora para que todos veamos cómo es Ahora, tú también dijiste que realmente las dos, Experroya podía quedar. Es También, que también. eso es lo que yo quería tal vez definir con ustedes, porque también se hizo mucho trabajo para utilizar el script que tiene Libsyn, bueno, Experroya, Ajá. para que esto hiciera o generara el resultado utilizando eso. Entonces, la pregunta era más que todo si se podría, por así decirlo, tener ambas Yo creo que haciendo, sí, es más, haciendo sí, sí. alguna salvedad, ¿no? O alguna disclaimer, ¿no? Como decir, vea, esto es una herramienta
experimental o no sé. Entonces, Sí, sí, pero bueno, yo creo que las dos cosas pueden quedar. Las dos cosas pueden quedar. Sabiendo que inclusive después el Experroya puede, y es una de las preguntas también que teníamos para ustedes, ¿cómo haríamos nosotros el mantenimiento de esto? Si, por ejemplo, queremos poner una versión todavía diferente de Experroya en adelante, un poco mejorada, digamos, todavía más. sí, bueno, todo esto, Jax, todo el código queda en el repositorio, tanto del app como de los módulos, ¿verdad? Bueno, aquí está Eliseo. Bueno, es que Experroya, el script lo escribió Natacha, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, Entonces, eso lo tenemos en el GitHub que Natacha. exacto. Entonces, Ahora, ella podría eventualmente, o sea, ella directamente, o llamándolos a ustedes, usualmente, depositar una nueva versión eventualmente. usualmente lo que sucede ahí es, bueno, Natacha ya sube la información o sube, por ejemplo, los cambios al repositorio. Usualmente hay por así decirlo, un administrador del sistema que hace las publicaciones, ¿verdad? En el módulo web, ¿no? Eh, no sé si, y tal vez Elise ahora que se conectó, la duda mía es si hay un preproceso antes de hacer el pull o antes de hacer la publicación del Experroya en la versión que Natacha sube. Y podríamos documentar ese proceso para que ya sea el administrador de futuro o adelante, si podemos nuevamente trabajar conjuntos, entonces hacer las publicaciones que se tengan que hacer. Pero no sé, Liceo, cuando Natacha actualiza el Ipsing o el Experroya, cuando ella lo actualiza, lo sube al repo, vos le haces algunos cambios a ese para publicar o Natacha ya está trabajando sobre la versión que tenemos publicada. Y buenos días. Buenos días. Hasta el último que se publicó, siempre se le tenía que hacer trabajos. O sea, ella tiene que hacer un pull de la copia que está en el repositorio y trabajar sobre ese. Porque el último que subió era la copia que ella tenía local, no la que estaba publicada. Entonces, Se salió. entonces tiene que hacer primero pull y estar segura de que tiene los cambios tal y como están en el servidor para ella poder hacer las modificaciones. De Okay. lo contrario, la copia de ella, si no me equivoco, por ejemplo, no tiene la parte de la descarga de los datos climáticos. Ya. Natacha, tal vez para explicarle a Natacha. Natacha, Ahí. la idea sería de que ahora en adelante puedas hacerle pull a la versión final que está en el repositorio para que trabajes sobre esa versión. ¿Es así, Eliseo? Sí, correcto. No Bah, sé ayer o el día antes, no me acuerdo, que hice el pull, pero no las solas modificaciones estaban en Miroya. No había modificaciones de otros módulos. O sea, no funcionó el pool. Sí, normalmente No, sí, pero... eso significa que ya tiene por ejemplo, si lo corre local en su computadora, le aparece el diálogo para cargar los datos climáticos. por ejemplo, aquí, ¿es este, Eliseo? No, ¿verdad? Uh-huh. Sí es. Sí. Ah, sí, estaba 27 días antes. Ok, es que ya lo tengo.
Ujú. No, creí Bueno, que sí, había modificaciones de ayer o 2 días. No. Todas esas Ok, ok. modificaciones las hicimos, bueno, las hizo Eliseo en diciembre y Año Nuevo. Estuvo trabajando en esto, ¿no? Así es, Eliseo. sí, por ahí. Ahí. Entonces, ahí, en ese pool, en esa versión, cuando tú haces cambios sobre esa versión y la envías al repo, entonces no habría que hacerle más cambios o hacerle las adaptaciones para publicarla como antes pasaba, que tú nos mandabas el código, entonces Eliseo tenía que hacerle cambios a ese código para poderlo publicar. Ahora, con la versión que tú tienes en tu servidor, en tu computadora, tú puedes hacerle cambios, haces el push, ¿no? En el repositorio se puede aceptar o se puede, no sé, verificar y eso se puede publicar. Digamos, yo diría que es un proceso relativamente transparente, pero pueda que dentro de los cambios que se puedan hacer genere algún tipo de error. Por eso es importante hacer todos los controles de calidad y eso. Pero si ya tienen la última versión trabajada desde hace 27 días, esa es la versión actual, la versión que está publicada. ¿Ok? Pero Eliseo hablaba de que lo que hacía Natacha no tenía el enlace con los datos del modelo meteorológico. Es que cuando comenzamos con el flujo de trabajo, Natasha no No estaban utilizaba el Git, el control de versiones. Entonces, cuando vaya, yo trabajaba una cosa y ella trabajaba otra, había que integrar manualmente los cambios de ella con los cambios míos. Y eso es un poco complicado porque, bueno, como es código fuente, ¿verdad? Es bien fácil equivocarse. Pero ya que ya conoce el flujo de trabajo con Git, es más fácil, porque, vaya, aunque los dos hiciéramos modificaciones, ella primero hace un pull y si yo he enviado cambios a la aplicación, le salen allí. Luego ella hace un push, yo hago un pull y ya veo yo qué cambios son las líneas marcadas de lo que ha cambiado. Y en el caso de la publicación es al servidor. Eh, Igual tiene instalado Git, entonces solo se hace un pull desde el servidor para Exacto. actualizar la aplicación. Pero eso es mientras ustedes están con nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir que alguien adicional tiene que dominar esa parte, ¿verdad? En Sí, algún en lugar. la documentación se va a dejar ese proceso. Digamos que está esa opción de que si se va a modificar los módulos, se realice cada quien en su escritorio con RStudio o con el RStudio que está instalado en el servidor también. Okay. Realmente no debería ser tan complejo, Jax. Siempre trabajando con la versión, digamos, con la versión que está en el repositorio. Esto es un software o una plataforma de control de versionamiento. Entonces, como dice Eliseo, cuando Natacha hace cambios y hace push, o sea, envía los cambios, entonces dentro de la versión que está ahí van a aparecer las líneas de código o las cosas que se fueron cambiadas, en este caso por Natacha, si fuese ese el caso. O bien por Eliseo, si Eliseo hace algún cambio. Entonces, el administrador del repositorio puede, si ya teniendo control o acceso al servidor, hace lo mismo. O sea, ya aprueba los cambios, no sé si ese commit, que son como comandos, no sé si es ese comando de Eliseo, pero y hace el comando para que esa versión ya esté lista para publicar y se hace el pull, o sea, se jala desde el servidor y se publica. No hay que meterse al servidor, bueno, de pronto sí, pero no, sí lleva un trabajo, pero es un trabajo que ya tiene un proceso definido. Natacha lo puede trabajar localmente, hace el push, el repo se hace, se consolida y luego se publica al servidor. Esto
porque de todas maneras cuando se hace algún cambio y ese cambio no surtió el efecto deseado, hay una posibilidad de hacer un rollback, o sea, de volverse a una versión previa. Sí, digamos que allí no hay forma de que se haga como más fácil ese proceso porque como tal la instalación de software es software que nosotros mismos hemos estado desarrollando, ¿verdad? Ustedes, sus módulos. Ese software que se instala en el servidor y se ejecuta en el servidor. Ahora, lo que se ha hecho es elaborar un flujo de trabajo de tal manera de que sea más fácil implementarlo. Pero digamos, el proceso de hacer cambios tampoco requiere cierta experticia, la experticia que ya ganó Natasha con todo el trabajo que ha realizado. De ahí la experticia que tenemos Jaime y yo, por ejemplo. Digamos que siempre hay una complejidad inherente al requerimiento de esa experticia, pero el flujo de trabajo se ha hecho de tal forma de que se facilite. Okay. Y para el próximo viernes, porque es este viernes que vamos a hacer la sesión de Experroya, ¿o es confirmado Pues o no? sería lo ideal, pero ya estamos a martes, ¿verdad? Como para avisar, sí, yo creo que todavía estamos en tiempo. Pero justamente, bueno, no hemos terminado. La idea es, bueno, empezamos con lo del app, ¿verdad? Y ahorita Ok, vamos. adelante, que te interrumpí. Solamente porque tengo modificaciones sobre la representación de los resultados de Experroya, pero no es una flecha ahora, es más como una superficie, pero Superficie. ¿cómo? ¿Una cómo? Superficie. Superficie. Superficie, perdón, ok. y, y no sé si está bien de poner estas modificaciones ahora o si podemos hacer solamente la sesión con lo que ya tenemos y voy a poner las modificaciones después más tranquila. Bon, ok, bon. Vamos a ver. No es el viernes, es el martes, tenemos un poco de tiempo para hablar, pero ok. Ah, ¿lo pasamos al martes? Ah, ben non? No. Ah, non, j'ai pas compris. No entendí. D'accord. Ok. Hoy es martes, sí. No, hoy es martes, entonces Hoy tenemos hoy es tiempo para martes. avisar. Hoy es miércoles. No, Miércoles, hoy es el cierto. miércoles. Sí. Cierto, entonces ya estamos muy cerca realmente. A ver. ¿Y el viernes Para qué hora avisar. es? Porque no tengo la información. No, porque no enviamos nada, porque... Todavía no se envió nada porque íbamos a hacer esta sesión para verificar que el módulo esté corriendo adecuadamente, ¿no? Y con los cambios que también Eliseo implementó en diciembre, que igual indicamos que ya estaban listos. Pero no sé, no sé Oui. si terminamos esta parte porque Okay. o nos enfocamos en Experroya y luego vemos el app como gusten. Es que, Adelante, te dejamos hablar. Ok. acá, digamos, sigue el proceso normal, lo vamos a dejar tal cual y vamos a ver, y ahí inicia la prueba de infección de Roya y hace todo el proceso, ¿verdad? Al final esto, de que genera toda esta información, vamos a ver, tengo que meterlas, tengo que hacer todo el proceso. Entonces, la idea va a ser algunas otras consultas y todas estas consultas también son importantes para el módulo de Experroya, ¿correcto? Sí. Y algunas para Statman también. Ok, entonces, ahí eso es lo que quisiera yo, por así decirlo, aclarar en qué momento, digamos, yo termino todo este proceso, cuáles son las condicionales que debemos de tomar en cuenta para que utilicen el Statman.
y cuáles son las variables a tomar en cuenta, porque en el Statman, si lo vamos viendo por acá, en el Statman hay preguntas de sombra que no están ahí. exacto, digamos. Es la única cosa que falta. Ok, pero, por ejemplo, aquí están estas preguntas, pero yo consideraba que mientras voy metiendo las hojas acá, tal vez nos puedes explicar, porque yo consideraba que luego de que yo meto toda la información dentro del flujo del método de cálculo de inferencia y luego hago estas otras preguntas, aplicar el módulo Statman, o sea, este módulo. Sí, ¿no? Sí se puede. Eso es la Sí, la mecánica, sí. La mecánica. Ahora, todo lo que no se aplica si, por ejemplo, cuando la incidencia observada ahí está abajo del 5%, no se aplica Statman. Sí, eso. Y si la fecha de consulta de consulta no está entre la floración y el final de la cosecha, tampoco. Ok, ese es el único detalle que no me queda claro. La fecha de consulta, si la fecha o sea que yo estoy día de consulta ahí, estamos al 5 de, ¿por qué 5 de febrero? Bueno, esta fecha de consulta, le podemos cambiar esto, fecha de consulta. Ajá. Ahí él tiene que, cuando llena ahí Experroya, en algún momento se le pide fecha de floración y fecha de inicio de cosecha y final de cosecha. Eso no había entendido yo también, pero creo que hoy sí. Entonces la fecha debe estar en ese rango, ¿verdad? La fecha de consulta. Para Statman, sí. Ajá. O sea, la fecha de floración y la fecha de... Son dos campos, Alejandro, los que se le pediría. Sí, yo estoy terminando de llenar los datos aquí para mostrarles. Porque si es en época seca, digamos, no vamos a recomendarle nada, ¿no? Que eso es con base a la consulta a la observación que hacía Barquero. Exactamente. Es para evitar ese problema. Ok, entonces, tal vez, Jaime, bueno, yo estoy aquí, ya voy por la planta número 18, me quedan todavía dos. Entonces, básicamente, corre todo el módulo normal, como está. En dado momento, digamos, esta pantalla que viene acá, iría al puro final, digamos, vamos a ver, vendría al puro final Sí, no está mal. después de que obtiene toda la información ahí, pero sí hay una pantalla que ya les voy a mostrar, que debe ser como lo que divide, ya sea utilizar el Statman o utilizar el Experroya, que es lo que voy a mostrar acá. Mientras tanto, mientras muestro esto, Natacha, vos tienes cambios de la aplicación Experroya. ¿Vos viste los cambios que aplicó Eliseo en diciembre sobre ello? Sobre los árboles de decisiones, sobre el acomodo de los ejes de los gráficos. ¿Cómo? ¿Es una pregunta o...? Sí, es una pregunta. ¿Recuerdas cuando vimos los cambios que necesitabas de los gráficos, donde venían las leyendas de los gráficos que venían, que no se ajustaban? Sí. ¿Viste los cambios? Sí, y ahora está bien, ¿no? Sí, correcto, está bien. Nada más quería corroborar eso. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes algunos cambios en la superficie, digamos, de los datos o la superficie del módulo? Sí,
ya los tengo en mi computador y necesito poner los cambios en Git. Ok. No lo hice. ¿Querés hacer el pull, o sea, querés hacer el push al GitHub y que lo publiquemos y que movamos, por ejemplo, que hagamos la convocatoria para esta capacitación para la próxima semana, no sé, pensemos martes para que la gente tenga tiempo de agendarlo? Sí, sí, puedo. Y que tengas tiempo de probarlo también. Ok. Oui, voilà, es el tiempo que necesitamos para probarlo, que es importante, porque necesito ver si funciona bien. Normalmente si funciona en mi computador no hay problema en el pergamino, creo, ¿no? Sí, bueno, pero tendríamos que probarlo. Si quieres, haces el push y nosotros hacemos el pull al servidor y lo probamos. Si está funcionando correctamente, entonces hacemos la convocatoria para el martes. ¿Les parece bien? Okay. Es solamente... Martes, no puedo yo. Bueno, martes en la tarde sí. Martes en la tarde. Es que los días yo siento que los que asisten, es más probabilidad que asistan en la tarde a una sesión que en la mañana. Usualmente están muy ocupados. Es solamente que tengo como mostrar a Jacques las nuevas figuras porque creo que la información está bien, pero visualmente no es muy... No está. No es... Entonces, no sé si, por ejemplo, para la sesión podemos continuar con la representación que tenemos con las flechas y ver después cómo podemos optimizar la visualización de las superficie. Oh, bon, bref. Porque la respuesta de IPSIM por el momento es un promedio de un box plot, por ejemplo. Y quiero mostrar la variedad de respuestas que tenemos con todas las incidencias que tenemos en un monitoreo. Y entonces hay múltiples respuestas diferentes que da una superficie de respuesta. El pronóstico depende de la incidencia observada. Sí. Y entonces por ahora solamente considera el promedio, la mediana de la incidencia observada en la vigilancia. Pero realmente cada incidencia observada, como son muchas parcelas, va a tener un pronóstico en realidad, ¿no? Entonces, sí. No es un solo pronóstico y por eso ha estado trabajando en la representación de una superficie de respuestas. Entonces, ahora la flecha es como una reducción, un mínimo de información y no es una información muy precisa, justa. ¿Se dice justa? Sí. Y entonces creo que es mejor mostrar a los usadores como la variabilidad de respuesta que tenemos con un monitoreo, pero si la versión de IPSIM no funciona bien porque la representación no es muy fácil a interpretar, tal vez podemos mostrar la versión que tenemos ahora con las flechas y la versión de diciembre de Eliseo. No sé. Necesitamos hablar con Jacques tal vez un poco y es mejor que la sesión está la próxima semana. ¿Qué les parece si, bueno, igual, nosotros no tendríamos problema en
en coordinar para que la sesión la utilicemos con la versión que hay ahorita, ya la corregida con toda la parte visual de que se hizo las modificaciones. Pero si tú necesitas publicar algo y para aprovechar el tiempo de capacitación, pues lo puedes publicar, lo pueden revisar, si está correcto, ok, entonces agendamos, entonces extendemos un poco la capacitación, si no, como gusten, o sea, eso yo creo Ok, que... ¿hasta cuándo podemos...? Realmente yo estoy viendo el calendario y teníamos pensado en hacer esta capacitación, aunque yo veo que Experroya es muy grande, entonces, o sea, muy largo, entonces casi que una capacitación sola para Experroya. No sé si sería posible hacer una convocatoria para la demostración del trabajo que hicimos con José, de Machine Learning, de las correcciones de error y esto, mantenerla para este viernes y mover Experroya para la próxima semana y buscar eso, porque buscarle un espacio a Experroya mientras se termina este tema de los cambios. Okay. Me parece un poco raro hacer el Machine Learning. ¿Hacer qué, perdón? ¿Cómo? Sin haber hecho Experroya antes. Ok, entonces esperemos. O sea, yo, digamos, como se basa en Experroya. Ok, entonces esperemos entonces a tener Experroya. ¿Cuándo crees que lo puedan revisar? No, cuando se pueda. O sea, yo estoy disponible hoy, mañana. Bueno, hoy en la mañana, mañana Natacha, casi todo el día. Natacha, ¿tú crees que puedas... viernes en la tarde. ¿Tú crees que tú puedas revisar esto con Jax, ya el producto que tú tienes, y ver si está correcto, si tenemos el OK para hacer el pull al servidor? Ouais. Ouais, bah, podemos ver hoy o mañana con Jack. Y mi pregunta es, ¿qué fecha la más tarde tiene para hacer la sesión? Lo ideal sería martes próximo, realmente, ¿no? Bueno, o miércoles, tal vez. Esa es más tarde. Puede ser, sí, martes próximo o miércoles, si fuera la semana. O la otra opción es que todavía quedaría una especie, podría quedar una semana, la primera semana de marzo, que no tenemos capacitación y que también hay que meter lo del aplicativo móvil, que yo lo pensaba meter al final o con los cambios que se vayan a hacer ahorita. Porque la primera semana de marzo es mejor para mí, pero no sé, depende de tu agenda también, pero sería muy bien para mí la primera semana de marzo. Sí. ¿Qué le parece? Empieza el lunes. Sí. Ah, oui. Pues ¿ouais? Podríamos hacer por ejemplo, el 3 de marzo sería bien para mí. Ok. Para mí está bien también. Entonces, ¿les parece si movemos ambas, Experroya y el modelo de Machine Learning para el 3 de marzo? Ok. Sí. Okay. Quedamos acordados con eso. Ya hice, perdón, voy a hacer paréntesis y volvemos al otro tema porque ya metí todos los datos. Al final me genera esto, ¿verdad? Tengo el total de hojas con Roya, eso, y total de hojas con Roya y total de hojas. Me dice, bueno, el porcentaje de infección, y luego me hace una serie de preguntas, que es más que todo el tema de producción. Entonces, no sé, bueno, voy a meter ahí un número. Luego me da un rango.
Hoy siguiente, entonces, ¿en qué etapa de producción te encuentras? Y aquí es donde este formulario debería de conectarse con, o sea, debería de decir, ok, yo digo que estoy, vamos a ver, antes de cosecha, ok. Y luego me da toda la información de floración, inicio de cosecha, fin de cosecha. Este formulario de acá es el que me limita a mí también el uso del Statman, ¿correcto, Jax? Sí. O sea, si yo selecciono, por ejemplo, fecha de floración, ¿cuándo florece? Usualmente, Jax, hablamos de Pon 15 de abril. 15 de abril, ok, digamos. Okay. Entonces, inicio de cosecha, estamos hablando de noviembre. 2021. Depende. Sí, pon noviembre. Digamos que noviembre. Fin de cosecha, hablamos de qué. Febrero, pon. 15 de febrero, pon. Ok, bueno, 15 de febrero. Listo. Ahora, digamos que yo tengo estas fechas acá y yo quiero hacer el Statman. Hoy, que es 17 de febrero. Ah, claro, pero ahí... Ajá. Ok, es que es nada más para definir en qué rangos, porque en qué rango podría yo correr el Statman. Eso es básicamente porque para tenerlo claro ahí. Claro, porque no tenemos el final de la cosecha anterior. Bueno, aquí tenemos la siguiente. tenemos la siguiente. Lo que tenemos Espérese. No, pues yo pienso que tendría que ser en ese periodo del 15 de abril al 15 de febrero, digamos. Okay. Pero la fin de cosecha es en febrero 2022, ¿no? Sí, sí, 22, sí. Ok, entonces, vamos a ver. Sí, okay. Sí, es del año, sí que sí. Claro. Fin de cosecha, esto es 2022, ¿verdad? Sí. Eso es importante, ¿verdad? Que no vayan a poner una fecha anterior a la floración. Ok, entonces aquí hay un tema. Jaime, tal vez si nos estás escuchando, aquí habría que hacer una validación en el app donde las fechas de inicio de cosecha, o sea, la fecha de inicio de cosecha no puede ser anterior a la fecha de floración y la fecha de fin de cosecha no puede ser anterior al inicio de cosecha. ¿Es correcto? Yo creo que la segunda ya está, la validación. La segunda ya está. ¿Perdón? Sí, la segunda del inicio de cosecha con la de fin ya debería estar validado. Ok, digamos, si yo pongo aquí 2020, debería estar bien. Le doy siguiente, a ver. No, así está bien. No está bien. Inicio de cosecha. Es que, digamos, el tema es fecha de floración. Entonces, tiene abril del 2021, 15 de abril del 2021. Inicio de cosecha debería ser 10 de noviembre del 2021. Ok, no, eso no lo sabíamos, ok. Exacto, sí, yo por eso me extrañaba. No, perdón, yo me había confundido. No te preocupes. Básicamente la validación que tenemos que tener es que fecha de inicio de cosecha es mayor a fecha de floración, tiene que ser mayor. Fecha de final de cosecha tiene que ser mayor a inicio de cosecha. Sí, lo que dice Jaime es que la segunda validación, como tú dices, ya está. O sea, el fin de cosecha no puede ser inferior al inicio de cosecha. Ajá, de los dos campos de abajo, inicio y fin. Ok, que yo pueda irme para 2018 acá. No, perdón. Pero es que me devuelvo. No, no, perdón. Voy al 2022. Bueno, ahí me está permitiendo ingresar. Ajá. No sé si le doy siguiente. Bueno, en todo caso, Jaime, la idea sería esa, ¿no? La idea sería que las fechas, que puedan ingresar fechas mayor, ¿verdad? O sea, mayor que floración en inicio de cosecha, mayor que inicio de cosecha en fin de cosecha. Ok, entonces ahí me da porcentaje de sombra, ok,
y se fertilizó adecuadamente. Estos son datos para el Experroya, ¿no? Sí, ok. Ahora, bueno, algo pasó, pero no se tienen datos para las fechas no se tienen datos de clima para las fechas. Ah, pero es que yo le estoy dando fechas de futuro. Estoy dando fechas de 2022 y no tenemos datos de clima para esas fechas, ¿verdad? Sí, correcto. No entiendo. O sea, yo le estoy metiendo fechas del del próximo periodo de cosecha. O sea, le metí datos de, de abril del 2021, de noviembre del 2021 y final de cosecha febrero del 2022. Ajá. ¿Ya? Entonces, yo no tengo datos de clima todavía de eso. Ah, como para probar que... Ahorita no pude y me dijo que no podía porque no tenía datos de clima, porque obviamente tiene datos de que no tenemos, que el modelo no genera. Sí, pero el pronóstico lo tiene que hacer con la fecha de consulta, ¿no? Ahora, exacto, el pronóstico, ese es el tema. Vamos a ver. Sí, entonces, volviendo acá, en este acá, la fecha de consulta no debe ser mayor, sí, no debe ser mayor al día de hoy. Es el día de hoy la fecha de consulta, ¿no? Sí. ¿O qué es la fecha de consulta? Sí, bueno, pero la fecha de consulta puede ser, sí, puede ser el día de hoy particularmente, pero yo no sé porque, bueno, así funciona Statman, ¿verdad? Automáticamente toma la fecha de consulta como el día que se consulta, ¿no? Entonces... Y Experroya también, creo. Okay. Ah, no, bueno, Experroya sí a nivel de parcela igual. Okay, no, entonces perfecto. Aquí la fecha de consulta es el día de hoy que se consulta. Ajá. La ubicación, se utiliza el app de ubicación en el mapa y aquí selecciona, ok, ahora, si la fecha de consulta, o sea, el día de hoy está entre la fecha de, ¿cómo es? Inicio de cosecha. Entre la floración y el final de cosecha previsto. Perfecto. Entonces, Statman le da un pronóstico. Ok, entonces, si la fecha de consulta está entre la floración y final de cosecha, ¿sí es, Jax? Sí. Sí, entre la primera y la tercera que aparecían en la pantalla anterior. La fecha de hoy. Y si no está dentro de esas fechas, no se puede hacer. No. Okay. No, y además había dicho que si la incidencia observada ahí en su monitoreo es inferior al 5%, tampoco. Sí, eso también, eso yo creo que ese ya lo teníamos claro. Si la incidencia observada hay dos condicionales. Sí. Jaime, está claro eso, ¿verdad? Sí, yo veo el flujo, que nosotros lo habíamos pensado en como bifurcábamos, ¿verdad? De un método o el otro. Y yo veo que primero se evaluarían, se piden los elementos que tenías en la lámina anterior, la fecha de floración, la fecha de inicio de cosecha, fecha de inicio de fin, y lo de sombra y todo eso, y se calcula la incidencia. Y dependiendo de la incidencia, si es menor a 5, pues ahí termina todo. Y si es mayor a 5, se le da la posibilidad de correr Statman, siempre y cuando la fecha actual esté dentro de los rangos que ya dijimos. Sería secuencial, digamos. El Statman depende de la ejecución de la incidencia y de las fechas que ya configuraron. Sí. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde queda si dejamos siempre la posibilidad de que ejecute el IPSIM, el Experroya? No, pues entonces corre con todo IPSIM. Okay. Y posteriormente al IPSIM se le puede dar otra información si cabe dentro de las reglas esas a partir de Statman. Ok, entendido. Ok, entonces sería secuencial, no habría... Secuencial, ajá. Sí, no bifurcamos, eso es uno tras el otro. Sí. Y porque el siguiente depende del resultado del primero, de la incidencia principalmente.
Sí, Bueno, porque realmente cuando obtiene la incidencia, ya puede, bueno, incidencia y también las fechas de floración y eso que pregunta al final, ya cuando yo ingreso esos datos, yo puedo continuar con Experroya o irme para Statman. o hacer los dos así secuencialmente. O hacer los dos secuenciales, pero digamos, eso a nivel de usuario, Jax, según tu experiencia, ¿qué sería lo más práctico, lo más útil? Porque no sé si hay algún usuario que diga, no, es que a mí me interesa el Statman y hacer el cálculo y ver cómo está la cosa, ¿verdad? Digamos, el riesgo que tenemos ahí es que haya información contradictoria entre Experroya y el otro, el Statman. Que, por ejemplo, Experroya diga va a bajar la incidencia y que después Statman diga todo está en rojo, ¿no? Entonces yo por eso pienso que es mejor el tema de bifurcación y también pienso que hay que colocar una especie de leyenda, Jax, que decir estos módulos o estos modelos son modelos probados en ciertas condiciones y que como tú dijiste en la reunión, intentan dar una guía o no sé, una noción de lo que podría pasar, sin embargo, pueden diferir de la realidad. Una cosa así, no, como colocar algo porque yo creo que los modelos no son la verdad. No. Ok, entonces realmente eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, sí me parece a mí, pero conste, eso es decisión de ustedes, que el tener la opción de seleccionar uno u otro, si yo lo hago secuencial, lo que tú dices podría crearme confusión a mí como usuario. Si yo voy y hago Libsyn, bueno, corro Experroya y me da un valor, luego corro Statman y me da otro valor completamente diferente, entonces me generaría una confusión. Pero si yo escojo alguno de los dos, pues voy a obtener un resultado. Que No sé. después puedo hacerlo, repetirlo y usar el otro, ¿no? O sea, que Podría, exacto. Lo otro es que yo cuando yo me voy al lote, ¿cómo se llama? En la aplicación, hay, cuando yo me voy a Alerta Roya, en personalizada, me indica, por ejemplo, la opción de ir a valores anteriores, creo yo, no sé, son muestreos anteriores, que yo pueda devolverme y decir, ok, para este muestreo voy a aplicar ahora Experroya. Si apliqué Statman primero, voy a aplicar Experroya y no tiene que pasar por todo el proceso. Por eso nosotros al inicio pensamos que es solamente una herramienta para productores, ¿no? Para evitar confusión. Bueno, la otra opción, Jax, es utilizar Statman. Y Sí, o sea, lo que podemos hacer, como todavía estamos con, bueno, Statman se validó con un subset de datos, digamos, que tomó Isabel. Experroya nos cuesta validarlo, entonces funciona bien a nivel territorial, creo. A nivel parcelar tenemos unos problemas. ok, te propongo lo siguiente, Jax y Natacha, te propongo que... No sé qué piensas, Natacha, de eso. Yo sé que Natacha le cree bastante a Experroya a nivel parcelar también. No, pero yo quería... Oui, ¿por qué? Yo quería No, adelante. no, que yo quería proponerles algo, digamos. Yo quería proponerles que dejemos el Statman, pero nosotros a nivel de código lo que hablamos es de comentar o de cuando se comenta cierta parte del código, digamos, continúa ahí, pero no se muestra. En el momento en que se valide o se mejore y demás, entonces se pueda publicar sin necesidad de volverlo a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. lo que yo les propongo es que podamos comentarlo, que podamos tenerlo ahí, pero que no se muestre. Y trabajamos con Statman. Ya cuando se valide o cuando esté bien afinado, pues simplemente el código sigue estando ahí y habría que ver qué necesidades habría que hacer o sea, qué requerimiento sería, pero ya el código, la mayoría de la conexión que hizo Jaime con el código en R, todo eso ya existe. Entonces,
no sería tanto trabajo, sino que sí sería básicamente publicarlo, ¿no? ¿Qué opinas, Jax y Natacha? Sí, para mí está bien. Conste, todos los datos que colecta el app van a ser útiles y los van a poder utilizar en el módulo de Experroya Web. Todos. O sea, eso continúa igual. Y para mí podemos también hacer una comparación entre Stadman y Experroya para ver si hay muchas contradicciones entre los dos o no. Y el problema de Stadman también es que no estaba evaluado con muchos datos también. Entonces, como dijo Alejandro, están modelos que tienen imperfección y vamos a como mejorar los dos con el tiempo, porque Stadman necesitamos también evaluarlo con datos de otros países y todo. Tal vez las ecuaciones en Stadman no, están bien para como la región de Torrealba y las parcelas de Isabel, pero no sabemos para otros Isabel sitios. trabajó también en Heredia y ¿cómo se llama? Cerrí, entonces no es solamente Turrialba. Ouais. Bueno, pero la cuestión es que lo que yo me llevo lo siguiente, es que Stadman es bien difícil validarlo en realidad, porque los datos tomados son complicados. O sea, no va a ser tan fácil ver si Stadman se equivoca o no. Ok, entonces es más fácil, ¿no? ¿Ah? Entonces es más fácil de poner Stadman y decir, ok, Exactamente. Podemos decir si está bien o no, pero es una información. Okay, entonces, ¿les parece si hacemos eso para la versión? Evidentemente, bueno, nosotros tenemos que terminar, digamos, de alguna manera, esperemos que el ICA nos deje terminar o que ¿verdad? Nos reconozca terminar, pero tenemos que terminar el app como producto, ¿verdad? Entonces, yo lo que les propongo es, el aplicativo va a colectar todas las variables que tiene Experroya, eso sin ninguna duda. De hecho, en el Experroya, yo como usuario voy a tener el aplicativo, puedo colectar todas esas variables y correrlo. Lo único que va a cambiar aquí es que el usuario en el app móvil va a utilizar Stadman con las reglas y las condiciones que ya hablamos, tanto de porcentaje de incidencia como de periodo fenológico. Entonces, corremos eso. Vamos a comentar el Experroya móvil, digamos, la interfaz móvil que tiene de Experroya el aplicativo, mientras se pueda validar, se pueda comparar, se pueda hacer esos ejercicios. ¿Les parece bien así? Sí. Ahora, sí, me parece bien. Ahora, yo creo que esas reglas hay que preguntarlas justo después de la evaluación de la incidencia, para que no informe todo el resto del productor. Claro. Si no es útil. Sí, yo pienso que sí, obviamente, si le decimos no puedo utilizar esto hasta ese periodo, no va a colectar ningún dato, ni va a hacer nada. Yo pienso que sí, las reglas tienen que informársele al final, cuando ya vaya a aplicar el modelo. Y la alerta que le muestra al usuario es, número uno, su incidencia, si la incidencia es menor al 5%, su incidencia es menor al 5%, entonces no es útil correr un modelo de riesgo, de pronóstico de Roya. Y si en la otra es la fecha de hoy se encuentra fuera del periodo fenológico o fuera del periodo, no sé si llamarle periodo fenológico o periodo de
De crecimiento de la roya, digamos. Exacto, de crecimiento de la roya. Entonces, esas son 2 alertas que se le dicen al usuario para que también aprenda a cuándo puede utilizar esta. Y lo que haría también es que cuando utiliza el módulo de sombra para medir la sombra, que ahí se informe al mismo tiempo no sé si es posible. ¿De qué? No, tal vez no es muy necesario. Bueno, hay las preguntas sobre la sombra. Sí, hay una parte ahí de sombra. Eso también yo le he pensado, que dentro de ese flujo, la posibilidad de correr el módulo de sombra para que lo calculen, ¿no? No, o sea, las preguntas sobre la sombra es, bueno, Experroya pregunta el porcentaje de sombra, ¿no? Aquí es. Pero Statman hay una pregunta sencilla sobre la sombra, como que se le vuelve a preguntar realmente, ¿no? Ok, te refieres entonces a que envíe la información, pero que en este momento, digamos, cuando colecta esta información, defina si puede o no correr el modelo. O sea, a partir de aquí, de cuando colecta esta información de sombra, le indique que puede o no puede correr el modelo, ¿correcto? No, en Experroya se le pide información sobre la sombra, ¿verdad? Sí. Correcto, sí, se le pide. Entonces esas preguntas se van a hacer siempre, decías, ¿verdad? Siempre, sí, aunque siempre. No se utilicen. Correcto. Y entonces estas preguntas ahí, porque ahí hay más preguntas, saldrían al final realmente, ¿verdad? De nuevo. Sí, es que esas ya son de la interacción con el módulo, porque Statman son parámetros para calcularlo con o sin sombra. Por ejemplo, si uno le da si uno le da no hay sombra, el resultado, las probabilidades que aparecen abajo cambian. Sí, yo sé. Ajá. Entonces, yo creería que siempre se pueden dejar así como parámetros para que él interactúe con el resultado del modelo. Ajá. Habría que hacer una prueba a ver cómo funciona todo eso sin Experroya, digamos. Ok, sí. Okay. Estamos entonces. Por otro lado, yo quería saber si en el aplicativo, cuando el productor se equivoca, la prueba de reconocimiento de lesiones ¿es un paso obligatorio o no? Sí, es obligatorio. Ok. Y si el productor no es capaz de reconocer la enfermedad, ¿qué pasa? Le lanza más fotos. Ah, ok. O sea, hasta que logre, qué sé yo, hasta que logre reconocerla, ¿verdad? Y, pues, ¿cuántas fotos le envía? Híjole, no sé cuántas fotos hay, pero, por ejemplo, yo voy a equivocarme al propio. Okay, aquí me dice que no. Aquí le digo que... Entonces me sigue hasta que ya pude, ¿no? Pero si, por ejemplo, vamos a ver, voy a intentar de equivocarme. Es así. Esta no. Perdón. Me equivoqué ahí. Aquí me voy a equivocar. Perdón. Pero bueno, es que o sea, no le envía, no le calcula un porcentaje o sea, no le envía 10 fotos y, por ejemplo, no. y que le calcula un... No, esa según en el documento que nos basamos, la interacción con esa era nada más como para entrenar, un tipo de entrenamiento para el usuario. No se le hace ninguna validación de ese proceso. Pero no se entrena mucho si reconoce a la primera. No, siempre son 3 por defecto, recuerdo yo. Ajá, son 3 que le tienen que mostrar por defecto. ¿Y entonces qué hace con esas 3? Solo si acierta, si el usuario solo tiene derecho a decir sí o no, pero nunca se le dice si acertó 2 de 3, 1 de 3. Solo se le va dando retroalimentación de la actual.
Ajá. Pero eso se le puede cambiar, se le puede aumentar el número de hojas. Sí, que yo aparezcan. primero, o sea, lo que haría es enviarle 10, Ok, ¿sí? Y si no, por ejemplo, si se equivoca en más de 2, se sigue. ok. Sí, eso Hasta es, eso es configurable, no, no. Ujú. se le vuelve a tirar 10, ¿no? Ok, Y tiene que reconocer 8 de 10. ¿Cuántas fotos hay? ¿Sabes ¿No? cuántas Bueno, fotos hay? yo metí no, bastantes, pero volví a meter después, ¿verdad? no En recuerdo, el pero Dropbox, no sé si las viste, Jaime. sí, no recuerdo la cantidad exacta, pero son bastantes. Bueno, esto los colegas pueden agregar tal vez también, ¿verdad? Bueno, las que tendría la app serían las que hay ahorita, ¿verdad? Pero no podrían, o sea, No, no podrían agregar fotos nuevas ahí. O sea, No, el, sí, el- mientras estemos en desarrollo, no las pueden pasar y las agregamos para dejar un set bastante grande de fotografías. ok, ok. entonces, este cambio, Jaime, de serían set de 10, así es, Sí, Y y que que tiene que acertar, tiene que acertar al menos 8. así sí. es, Ujú, Porque si no, quiere decir que no reconoce el error ya, ¿no? ok, ujú. muy bien, está bien, entonces. Muy bien, Bueno, creo que estamos, entonces,